Nacer en partera es nacer en comunidad. Para mí significa una familia más. Estas manos son benditas para las parteras, porque con nuestras manos es donde se reciben esos niños. Bueno, bienvenida mi niña. Gracias. Bien, pues siéntese. Venga, le recibo la mochila para que esté un poquito más cómoda. Muchas gracias. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Lo que sucede es que estos días la bebé está como encajada por aquí y a veces un poquito molesto. Ah, bueno, listo. Ser partera para mí es vida. Ser partera para mí es luz. Ser partera para mí es conocimiento. Libre de tener un título, libre de tener un cartón profesional guindado en la pared, es un saber que tiene mucho valor porque es un conocimiento empírico. Esta matrona no solamente es la que trae hijos al mundo, esta matrona es la psicóloga, es la madre, es la amiga, es la abuela, es la vecina, es la mamá de toda una comunidad. Para mí la partería es amor, es persistencia, perseverancia. Para mí, la partería es la esencia del territorio. Yo nací en el río Anchicayá, vereda San José, y estuve en el ámbito de lo que fue medicina tradicional, partería. De pronto salí del territorio porque llegó la violencia. Y en eso llegó la violencia, pero nosotros resistíamos muchísimo. Pero hubo un día que sí salimos. La llegada aquí en Buenaventura fue algo bastante terrible, duro. Doña Rosmilda, que fue la única que estuvo a bien recordar que ya, digamos, ya como que se había desaparecido lo de la partería. Ella hizo de convocar a las mujeres que eran parteras para que retomaran la partería en la zona urbana. Y le digo que es algo de que a mí me parece que fue lo fundamental que tenían que hacer. Bueno, listo, mi niña. Entonces, vamos a valorar, vamos a mirar cómo está esa bebé. Acuéstate de ladito y luego te colocas de frente. ¿Listo? Listo. ¿Qué llevó, qué motivó a doña Rosmilda a que esta asociación se constituyera legalmente? Fue como esa falta de humanización, más que todo. Ella iba y prestaba sus servicios de voluntariado en los puestos de salud. Fue ahí donde ella empezó a detectar como ese maltrato, no a todas, pero sí de un 100%, digamos un 80%, a las mamitas gestantes, donde se les decían palabras soeces, que cuando lo estaba haciendo no le dolía, o la mala atención, o varias veces también doña Rosmilda, en su efecto le tocó ver cómo las niñas daban a luz
sin que el médico pues les prestara como esa atención oportuna. Fue desde ahí que doña Rosmilda dijo, no, pero, o sea, como que no es humanizado. Y porque en los centros de salud, en las instituciones médicas, en las clínicas, el hijo de la que nace no es un niño con nombre propio, sino que el hijo de tal fulana de la cama tal. Entonces como que todo eso la llevó a ella a decir, no, hay que buscar otra estrategia. Tenemos que organizarnos. Y aquí se reunían. Ya venían unas mujeres desplazadas de su territorio, de nuestra zona rural, de los ríos, de Cajambre, Naya, de Yurumangui, y empezaron 5 mujeres a reunirse aquí todos los domingos. Y esas mujeres empezaron con el voz a voz. No, mira que ahí hay una casa donde nos están reuniendo las parteras, donde estamos hablando de todo el proceso, nosotras, y así empezaron ellas y se fueron agremiando. Una iba diciéndole a la otra. Llegaron 20 mujeres, donde ya esas 20 mujeres dijimos, bueno, vamos a constituir la asociación de parteras. Bueno, mi niña, entonces vamos a mirar en qué posición está la bebé, ¿listo? Bueno, me estiras las manitos, te me relajas, y esto lo vamos a hacer en el nombre de Dios y María Santísima. Pues está bueno. Doña Rosmilda Quiñones dijo, no, bueno, listo, ya ustedes están formadas, hay que capacitarlas. ¿Por qué? Porque la partería para no todo mundo era una práctica limpia. La partera era bruja porque la partera cree en su rezo, la partera cree en su santo, la partera cree en sus plantas. Entonces siempre éramos como las brujas, como que las que no atendían las cosas bien, como que las peores muertes de los niños eran a causa de estas mujeres que no tenían como ese concepto claro de qué era traer un hijo al mundo. Sí hay diferencia bastante entre lo que es medicina tradicional y medicina occidental. La medicina occidental genérica es una medicina que si son 1000 pacientes, a 1000 pacientes lo tratan con esa medicina genérica. Acá con la medicina tradicional se trata a base de cada enfermedad con sus hierbas que pertenecen para cada enfermedad. Una mujer que quiera tener un hijo, no hay cosa más maravillosa que uno le prepare esas plantas medicinales. Tenemos la manzanilla, de que es una de las plantas para principalmente las parturientas, porque esto es para las inflamaciones, que no nos deje quedar, que cuando ya la parturienta está, no nos deja quedar inflamaciones en la matriz. He mirado que en el tiempo que bajó un poco, lo que fue medicina tradicional subió mucho, lo que fueron los dolores cólicos menstruales, la hemorragia y los quistes y los miomas ya empezaron a aparecer. Esta persona la que toma puede ser cólicos menstruales, prevenir lo que son los quistes y los miomas, ¿sí? Lleva el calambombo, que es la planta que nos saca todos los residuos que nos quedan de la menstruación. La partera sin biche no es partera, entonces por lo general siempre se enseña las bebidas tradicionales, la medicina tradicional. De las medicinas que se preparan con el biche, se puede decir que son todas las del territorio.
todas las del territorio se preparan con el biche. Cortamos la caña y luego raspamos. Este es el guarapo de la caña fermentado por 15 o 20 días para poder obtener el biche. Tenemos que sellar toda la olla para que nos pueda dar el biche. Empieza a hervir la olla y el vapor sube, se queda aquí debajo de esta olla. Se tiene que mantener agua fría todo el tiempo porque el sudor que da de lo que hierve allá y suda aquí, de aquí repica en este platico y por allí ya cae el biche. El biche es la parte curativa asociada a la medicina. Al lado derecho es donde más sientes la liga, listo, porque está más recostada a este lado. Entonces, como siempre se mete más a este lado, por eso vas a sentir la molestia del dolorcito. Traer un niño al mundo no es solamente que llegue la mujer, llegue la embarazada y pare o no. Es ese trabajo de acompañamiento que se le hace a esa mujer, donde en algún momento la mujer tiende a desfallecer y te dice, no voy a poder, y tú le dices, sí, mija, vamos que sí puedes. Abrázame fuerte, baila conmigo, muévete al son de un bombo o de un cununo o simplemente en el susurro de la voz cuando esa mujer dice que no y estamos ahí como cantándole. Madre del monte te viene a salvar, la madre del monte te viene a salvar, la madre del monte te viene a salvar. Sin dejar nuestros conocimientos ancestrales, podemos articular esos dos conocimientos para que se vea ese trabajo en equipo, que sientan de que no somos ese bichito allá que no tiene ese conocimiento, que no hace las cosas bien, sino que podemos ser ese aporte importante a la medicina occidental. Los vómitos son frecuentes, sí, hasta esta fecha. Desde que empezó el embarazo. Desde que empezó el embarazo. ¿Y qué estás tomando? ¿Qué te han dado? Por parte del médico, qué te ha dicho? Me mandaron unas pastillas, pero no se me pasa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar la pringamosa con el puñito de lenteja, una zanahoria y una guayaba. Si miramos y retomamos de nuevo lo que era nuestros ancestros hacia atrás, salvamos muchas vidas como nos pasó con la pandemia. Durante la pandemia, la atención que tuvimos las parteras a toda la comunidad dentro de los nichos tradicionales, que son las casas de las parteras, en donde ellas atienden a toda su comunidad, no solamente a la embarazada, ¿no? Desde la mujer en edad fértil hasta la mujer en la menopausia, desde ese niño recién nacido y hasta el hombre.
¿Qué hacía la partera? Atendía. ¿A través de qué? De las plantas medicinales. Porque a bien, eso fue mundial, las plantas medicinales se volvieron ese protector para la pandemia. Bueno, la partera trabajó toda la pandemia. ¿Y por qué la partera no puede tener también un reconocimiento como un agente de salud? Entonces vamos a oxigenar al bebé para que el bebé esté más cómodo y no presente esa maluquera, que sientas ese dolor que se encaje y se quede ahí. ¿Listo? Tomamos aire. Sostén. Infla. Sin miedo. Inflalo, inflalo, inflalo. Infla otro poquito. Infla otro poquito. Infla otro poquito. Muy bien. ¿Listo? Listo. Oxigenamos al bebé, se relaja el bebé y te relajas tú. A los enfermeros y doctores durante el COVID se les dio un reconocimiento económico por su atención, pero a la partera no. Fue ahí donde se metió la tutela, a lo primero se denegó, luego pues la aceptaron, ganamos la sentencia. Para hacer un pago único a la partera tradicional por esa atención. Entonces esa tutela se ganó y ahí es donde sale la sentencia T-128, que es la que obliga al gobierno a que se le dé ese reconocimiento a las parteras, a que se les sea incluida en el sistema de salud. Entonces esa es como una de las ganancias. La sentencia la hemos ganado, pero todavía no hemos recibido ese pago único que son 800.000 pesos. Vamos amigos, vamos hermano, todos vamos a luchar. Vamos amigos, vamos hermano, todos vamos a luchar. Vamos amigos, vamos hermano, todos vamos a luchar de esta gente malvada que no quieren acabar. Ay, de esta gente malvada que no quieren acabar. Ay, de esta gente malvada que no quieren acabar. La Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, ASOPARUPA, significa resiliencia. Es reconocerme como mujer, es reconocerme como negra, afrodescendiente, es reconocerme dentro de mi territorio. Es sinónimo de lucha para continuar pues con esta cultura y el legado de nuestros ancestros. ¿Cómo viví esa tensión de ser patrimonio de la humanidad? Pues Dios mío, es como parir un hijo. Contracciones durísimas porque yo estaba pegada así al teléfono. Imagínate una persona que estamos de cabo a rabo y todas tensionadas, todas como que ahí rogando, pero tenía la fe de que sí lo íbamos a lograr. Yo sabía que sí. Pues para nosotros fue una emoción muy grande, ya que es una lucha que he venido haciendo tanto Alicia como las otras parteras para lograr una mayor visibilidad en el mundo. El tema de la partería es fundamental y me alegra mucho que ya sea un patrimonio. No solamente es ese reconocimiento que se ha logrado con la T-128, no solamente es ser patrimonio de la humanidad, sino que es mejorar esa calidad de vida de la partera. Okay, muchas gracias. Bueno, mi niña, bien pueda, se levanta, ya sabe que primero baja los pies de ladito, se sienta, sostiene con el codo, muy bien.
Gracias.